Un sólido puede ser cristalino o amorfo. Si es cristalino, como el cuarzo, tendrá un ordenamiento periódico de largo alcance. El cuarzo es una red tridimensional de dióxido de silicio cristalino. Las diferentes coloraciones que puede asumir en las piedras preciosas se deben a la presencia de algún ion en el cristal. Se muestran ejemplos de cristal de roca y amatista, ambos cristalinos, y de ópalo y obsidiana, ambos amorfos. La amatista es un cuarzo cristalino de color violeta más o menos intenso debido a la presencia de iones férricos. Los sólidos amorfos no tienen estructuras ordenadas y bien definidas. Se rompen de forma irregular, dando bordes desparejos y ángulos irregulares. Pueden fundir a temperaturas diferentes en diversas porciones de la muestra, es decir, que no tienen un punto de fusión definido, sino que al calentarlos se van ablandando y a ciertas temperaturas es difícil determinar si se trata de un sólido muy blando o un líquido muy viscoso. Son ejemplos el vidrio, los cerámicos, las gomas y la manteca. Los sólidos se componen de partículas que vibran en torno a posiciones fijas que pueden graficarse colocándolas en los nodos o vértices de celdas cúbicas. Los cristalinos se encuentran ordenados en estructuras repetitivas llamadas redes cristalinas que se fragmentan a lo largo de los planos de la red, por lo que los fragmentos mantienen similares ángulos y características estructurales. Los sólidos cristalinos tienen puntos de fusión bien definidos. La unidad de volumen más pequeña de un cristal que reproduce por repetición la red cristalina se llama celda unitaria. Existen 14 tipos de redes cristalinas conocidas como las redes de Bravais. Las celdas unitarias son paralelepípedos que constituyen la menor subdivisión de una red cristalina que conserva las características generales de toda la retícula, de modo que por simple traslación de la misma puede reconstruirse la red por completo a partir de cualquier punto. La información que nos brinda la celda unitaria es el número de átomos, iones o moléculas, en general especies, por celda, la relación entre el radio atómico y la arista de la celda, el número de coordinación, que es la cantidad de vecinos más próximos que tiene cada átomo del material, y el factor de empaquetamiento, que es la relación entre el volumen de los átomos que integra la celda unitaria y el volumen de la celda. De todas las disposiciones mostradas, analizaremos 4: la cúbica simple, la centrada en el cuerpo, la centrada en las caras y la hexagonal. Para calcular el número de especies de la celda, consideramos la proyección en el espacio. Cada especie puede ser vista como el centro de un sistema tridimensional que tiene 8 octantes, como se ve en distintos colores, de modo que una especie en esa posición, o sea, en el centro, es compartida por 8 celdas. Entonces, dado que la celda posee 8 vértices, cada uno de ellos colabora con 1/8 a la celda, por lo tanto habrá una especie por celda. El número de coordinación es una propiedad de cada especie dentro de la celda. Esto quiere decir que en la celda puede haber especies que tengan distintos números de coordinación. En el caso de la cúbica simple, la distancia entre todas las especies es la arista del cubo, que equivale a 2 radios. Y una especie que se halla en la intersección de los ejes tendrá 6 especies a la distancia de una arista, una por cada semieje del espacio, de modo que el número de coordinación
es 6. El factor de empaquetamiento se calcula a partir de su definición, que se muestra en la diapositiva. Obsérvese que su valor es independiente de la longitud de la arista, pues esta se simplifica. Para una estructura cúbica simple, el factor de empaquetamiento vale 0,52. En la centrada en el cuerpo, o Body Center Cubic en inglés, de donde proviene la abreviatura BCC, deberemos sumarle una especie a la celda que está exactamente en su centro, de modo que hay 2 especies por celda. Todas las especies tienen el mismo número de coordinación, 8. La especie del centro tiene las 8 de los vértices, y cada una de las especies de los vértices tiene los 8 centros, uno por cada octante, como vecinos más próximos. Dado que la celda es un cubo, sus ángulos son rectos. Entonces, la relación entre la arista y el radio se puede resolver fácilmente aplicando Pitágoras, considerando que la diagonal del cubo equivale a 4 radios. El factor de empaquetamiento, como muestra el cálculo, vale 0,68. En la cúbica centrada en las caras, o Faces Centered Cubic, una especie que se encuentre en una cara es compartida por 2 celdas, de modo que habrá media especie por cara. Como un cubo tiene 6 caras, serán 3 especies. Sumando la correspondiente a los vértices, en total serán 4 especies por celda. Geométricamente, la distancia que existe entre los centros de 2 caras unidas por la misma arista, que es el valor K en azul señalado en el octaedro amarillo inscrito en el cubo, es igual a la distancia entre el vértice y el centro de la cara, señalado en rojo. Ambas valen A por raíz de 2 sobre 2, siendo A la arista. La relación entre arista y radio se determina fácilmente por Pitágoras, considerando que la diagonal de la cara equivale a 4 radios. Para hallar el número de coordinación de las especies, hay que tener en cuenta que para las especies de los vértices, la especie más cercana es la del centro de la cara en la que está contenida dicha especie. En cambio, para la especie del centro de la cara, la distancia al vértice, señalada en rojo, es igual a la distancia al centro de la cara adyacente, señalada en azul. Si observamos las 3 dimensiones, que se ilustran mediante los planos perpendiculares en naranja, verde y azul, vemos que cada uno de esos planos se divide en 4 semiplanos que a su vez dividen a los cuadrantes en octantes, o sea que en total tendremos 12 semiplanos. Si llevamos la celda unitaria a la tridimensión, poniendo en su centro la especie del vértice, las especies del centro de la cara, que son las más próximas a ella, quedarán en cada uno de los semiplanos descriptos, de modo que el número de coordinación de la especie del vértice es 12. Para una especie del centro de la cara hay que considerar las 4 especies de los vértices de la misma cara, más las 4 especies del centro de las caras que tienen arista común con ella, a ambos lados, o sea 8. La suma también da 12. El cálculo del factor de empaquetamiento para esta disposición da 0,74. La estructura hexagonal compacta es característica de los metales. La podemos imaginar acomodando naranjas en un recipiente. La segunda capa, en verde, se ubicarán las depresiones que hay entre las naranjas de la primera.
y la tercera capa será análoga a la primera, como se ve en la vista de arriba. Es una estructura A, B, A, B, A, B, puntos suspensivos. Hay 3 especies por celda y el factor de empaquetamiento vale 0,74. La estructura hexagonal compacta es igual de densa que la centrada en las caras. Cuando se coloca la tercera capa, podemos hacerlo tomando las depresiones de modo que quede esta tercera capa igual a la primera o no. El primer caso será una secuencia del tipo A, B, A, B, A y así sucesivamente, que es la que corresponde a la estructura hexagonal. El segundo caso será A, B, C, A, B, C y así sucesivamente, y es la que corresponde a la estructura centrada en las caras. Se muestran varios dibujos para ilustrar la diferencia entre ambos arreglos. Existen materiales cuyas estructuras cristalinas varían con la temperatura, como es el caso del hierro. El hierro alfa existe a temperaturas inferiores a los 768 grados Celsius y cristaliza como un sistema cúbico centrado en el cuerpo. No disuelve el carbono y tiene carácter magnético. Entre los 768 grados Celsius y los 912 grados Celsius se produce una nueva variedad de hierro, el hierro beta. Se incrementa levemente el volumen respecto del alfa como resultado de la dilatación térmica. No hay cambio de estructura cristalina, pero a 768 grados Celsius, punto denominado temperatura de Curie, el hierro pierde sus propiedades magnéticas. Este proceso se revierte volviendo a enfriarlo. Entre 912 grados Celsius y 1394 grados Celsius, el hierro cambia, adoptando una estructura cristalina cúbica centrada en las caras. A esta variedad de hierro se la denomina hierro gamma o austenita. En el intervalo de temperaturas que abarca desde los 1394 grados Celsius a los 1539 grados Celsius se encuentra el hierro delta. La estructura cristalina de esta variedad vuelve a ser cúbica centrada en el cuerpo. Por encima de los 1539 grados Celsius, el hierro se encuentra en estado líquido. Las aleaciones entre hierro y carbono, que son los aceros y las fundiciones, son las aleaciones más importantes de la civilización actual. Corrientemente se les da el nombre de aceros si tienen menos del 2% de carbono y de fundición si tienen más del 2% de carbono. La solubilidad del carbono en el hierro depende de la forma cristalográfica en que se encuentra el hierro. Por su volumen, la producción de fundición y de acero supera más de 10 veces la producción de todos los demás metales juntos. Se muestra un diagrama típico para aceros y fundiciones de temperaturas en función de porcentaje de carbono, que analizarán en detalles en materias posteriores. Para los aceros se muestra el punto eutectoide en 0,89% de carbono. Para las fundiciones se muestra el punto eutéctico a 4,3% de carbono en la estructura. Cada región del gráfico muestra el tipo de estructura predominante. Los sólidos cristalinos pueden clasificarse en iónicos, metálicos, moleculares o covalentes, según el tipo de especie que se encuentra en los nodos de la celda y las fuerzas que mantienen unidas a estas especies.
En esta diapositiva se comparan las propiedades de la clasificación que acabo de dar y se da un ejemplo de cada una de ellas. Así tenemos para iónico, metálico, covalente y molecular cuál es la unidad estructural, cuál es el enlace entre esas unidades, qué tanta es su dureza, cuál es su punto de fusión, cuál es su conductividad, en qué tipo de compuesto se presenta y los ejemplos. Los sólidos iónicos están formados por iones de carga opuesta alternados. Son frágiles. Ante un pequeño golpe, sobreviene la fractura por el enfrentamiento de iones con la misma carga. Se muestra aquí la estructura cristalina del cloruro de sodio. A la derecha se han separado los cloruros en rojo de los sodios en negro. Aquí se muestra en detalle la estructura del fluoruro de calcio. Para el análisis se toman ahora 8 celdas cúbicas. El anión flúor ocupa los puntos de una red cúbica simple. Por otro lado, el catión calcio ocupa un sitio central cada 2 celdas cúbicas. Los sólidos metálicos poseen electrones que pueden moverse libremente respecto de núcleos positivos que se encuentran prácticamente fijos en una estructura ordenada. Por esta razón, el material conduce la energía eléctrica. Son maleables, lo que implica que pueden ordenarse en láminas y también dúctiles, de modo que pueden disponerse formando alambres delgados. Esto ocurre porque los centros positivos pueden moverse a nuevas posiciones sin que el material pierda estabilidad. Los sólidos cristalinos moleculares tienen moléculas en sus nodos que están unidas por fuerzas moleculares del tipo London o de Van der Waals, si se trata de moléculas que tienen polaridad permanente. Pueden ser pocos polares, como el yodo, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, siendo todas estas moléculas diatómicas. En el caso del yodo, las fuerzas intermoleculares son un poco más apreciables, dado que es un material que posee un gran número de electrones. También pueden ser polares, como el caso del cloruro de hidrógeno, unido por fuerzas dipolo-dipolo. Estas fuerzas actúan en el sólido empaquetando las moléculas de modo que sus dipolos se enfrenten. A temperatura ambiente es un gas muy soluble en agua con la que reacciona, formando el anión cloruro y el catión hidrógeno. Los sólidos moleculares también pueden ser muy polares, como es el caso del agua, que forma puentes de hidrógeno en una disposición tetraédrica. La nieve es el resultado de un fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación de pequeños cristales de hielo. Los cristales de nieve adoptan formas geométricas con características fractales, es decir, que se repiten en diferentes escalas, y se agrupan en copos. La nieve está compuesta por pequeñas partículas ásperas y es un material granular. A la derecha se muestran las diversas formas cristalinas que puede adoptar. Estas redes pueden ser tridimensionales, bidimensionales en forma de láminas o monodimensionales en forma de cadenas o hilos, aunque solo las primeras
componen sólidos puramente covalentes. Los sólidos covalentes tridimensionales tienen elevados puntos de fusión y ebullición por las fuerzas extremadamente grandes que los unen, que son los enlaces covalentes. En los bi y monodimensionales, las láminas o cadenas se atraen por fuerzas débiles de Van der Waals. En el cuarzo, cada átomo de silicio está unido a 4 átomos de oxígeno y cada átomo de oxígeno está enlazado a 2 átomos de silicio, formando una red tridimensional. Para romper los cristales hay que romper muchos enlaces covalentes, y de ahí su dureza y elevados puntos de fusión y ebullición. El carbono puede unirse entre sí en forma covalente dentro de una disposición tetraédrica. Es el caso del diamante, material extremadamente duro y aislante. El carbono en forma de grafito, que es su disposición más estable, presenta una mezcla entre enlaces covalentes dispuestos estos en capas que se enlazan entre sí en forma molecular. Cada plano es una red covalente de hexágonos, cuyos vértices están ocupados por átomos de carbono. El grafito es el más blando de los cristales y es conductor de la electricidad en la dirección de los planos de apilamiento, debido a los electrones de los enlaces pi. Tanto el grafito como el diamante son formas alotrópicas del carbono de entre las múltiples que son posibles. Se conocen procesos mediante los cuales el grafito puede convertirse en diamante a partir del uso de muy elevadas presiones y temperaturas. Pero esos métodos son de un costo superior al valor de mercado de los diamantes que se obtendrían, razón por la que el hecho no se ha aprovechado comercialmente, excepto para fabricar microdiamantes empleados en herramientas especiales. En el grafeno, los átomos de carbono forman una especie de teselado hexagonal similar a los panales de abeja. Este compuesto comenzó a estudiarse en los años 30, aunque nos parezca un material muy nuevo, y a finales de los años 40 se publicaron algunos estudios de caracterización del material. Por aquel entonces se determinó que era un material inestable y no se le prestó demasiada atención. Su densidad es más o menos igual que la de la fibra de carbono y unas 5 veces menor que la del aluminio. El grafeno es un material muy flexible y resistente. Posee gran elasticidad y una dureza muy superior a la del acero, cercana al diamante. Es transparente y tiene una resistividad muy baja. Apenas se calienta al transportar corriente y, por tanto, hay poco pérdida por efecto Joule. Es capaz de generar electricidad en presencia de luz y puede ser dopado con otros materiales para conseguir propiedades específicas. Las propiedades del grafeno son ideales para utilizarlo como componente de circuitos integrados y en pantallas táctiles.